Despabilados, ¿cómo va todo? ¿Qué les pareció el programa pasado? ¿Cómo sintieron la experiencia de conocer la historia de nuestro invitado Junior Oporta? De verdad, Despabilados, siempre gracias por compartir, por participar, por comentar, por darle follow. Y como siempre, hoy tenemos una súper invitada, una líder en toda su esencia, y les dejamos la introducción de nuestra invitada. Bueno, Despabilados, ya vieron nuestra invitada, de verdad que más allá de lo líder que es, de la historia, de la experiencia, de los proyectos que ahorita les va a contar, es alguien que además yo llamo amiga y que siempre es voluntariosa para apoyar iniciativas, para apoyar emprendimientos. Es una persona disruptiva y eso es lo que más nos gusta. Carito Sánchez. Muchas gracias, gracias por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí compartiendo con vos y con todos los que te ven. Gracias, gracias. No, de verdad que aquí estamos intentando innovar, intentando tocar temas que de verdad hagan la diferencia. Y para ello pues siempre queremos incluir e invitar personas que de verdad influyan y que den un valor agregado en distintos frentes de acción. Y eso es lo que vos sos. Carolina Sánchez, graduada del Colegio Calasanz. Calasanz. Eso es lo primero, salimos del mismo colegio, tenemos una amistad de ya más o menos 5 o 6 años. Y además, Carolina, pues, es una persona con un perfil profesional increíble. Y antes de comenzar a que nos cuente un poquito su perfil profesional, ¿por qué Carolina Sánchez es una madre despabilada? ¿Qué la hace ser una madre despabilada? Yo creo que soy muy despabilada porque soy muy preguntona y muy hablantina, y a mí me gusta entenderlo todo. Me gusta entender cómo funcionan las cosas, por qué funcionan y qué puede hacer uno. Pero yo creo que también soy una persona despabilada porque no me quedo quieta. Y hay que hacer. Cuando uno ve que las cosas necesitan cambiar, hay que hacer. En lugar de quejarse, hay que hacer. Entonces, sí, nada sirve quejarse. Exacto. Hay que ver el vaso medio lleno. Exacto. Y siempre buscar soluciones. Y bueno, hacer y ojalá motivar a otros a hacer también, ¿verdad? Por eso estamos aquí, Caro. Porque yo sé que usted puede motivar y puede influir e impactar positivamente a todos los que nos siguen. Ojalá. Ya ustedes vieron un poquito en la introducción el perfil profesional de Carolina Sánchez. Pero Carolina, ¿cómo inició tu historia en la lógica de energías limpias? Porque vos sos comunicadora. O sea, sí. ¿Qué fue lo que ahí un día usted estaba caminando en las cataratas y dijo, esta es la oportunidad, energía solar? ¿Cómo es la vara? Cuénteme. Bueno, las cataratas y la naturaleza sí es una de las razones por las que me gusta mucho el tema de energía, porque creo que todo en la vida es energía, más allá del tema pues, eléctrico y energía como tal, pero en realidad yo empecé en energía porque empecé una empresa con varios estadounidenses para vender paneles solares en un momento en el que en Costa Rica todavía no había ni regulación para eso. Entonces, hace ya más de 10 años de eso, y al empezar esta empresa con extranjeros, yo era la única parte costarricense y me tocó entonces meterme de lleno a entender regulación, meterme de lleno a trabajar con todas las distribuidoras eléctricas, a entender la dinámica detrás del mercado eléctrico costarricense, y la verdad es que me apasioné. Trabajé un rato en energía solar, porque soy ese tipo de persona, me involucré con la Asociación Costarricense de Energía Solar y me empecé a meter también en temas de leyes y a trabajar ya más como en la parte más macro, digamos, de el tema energético del país. Y eso, pues, cuando uno encuentra una pasión en la vida, lo sigue llevando siempre hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? Y me empezó, cuando dejé de trabajar en la empresa, me empezaron a salir proyectos ya de comunicación y sostenibilidad, al punto que ahora trabajo de lleno en comunicación y energía, y esa fue me especialicé. Digamos que la calle me especializó en energía. Para mí esa es la mejor universidad. Porque ahí donde ustedes ven la historia de Carolina, con Carolina... hace algunos años hicimos un proyecto para instalar un panel fotovoltaico en una estación de protección de tortugas que le ayudó a la estación
a cubrirles las necesidades básicas. Entonces, más allá de proyectos de innovación, también hay una lógica social. Ella también lideró, ahorita nos vas a contar lo del récord Guinness, ¿verdad? Bueno, es increíble, es súper versátil y además siempre presta a dar un paso adelante. Ya nos contaste un poquito esa motivación de energía limpia, ya nos contaste un poquito porque sos una madre espabilada, y te hablo así en confianza. Carolina, hablábamos tras micrófonos que usted, bueno, comenzó en energías limpias, en energía solar, pero más allá de eso usted ha innovado en varios otros proyectos. Cuéntenme un poquito qué más ha hecho Carolina en la lógica de energías limpias y por qué hoy usted ve una oportunidad para Costa Rica y lo que hablábamos, cómo la imagen país es lo que le da la certitud y la credibilidad a usted para llegar a tocar otras puertas y decir, ¿sabe un toque? Hay una oportunidad, la bola está en el punto de pelar, o sea, manda huevo que no metamos el gol. Sí. Pero cuéntenos un poquito. Bueno, yo creo que primero que nada yo tuve la bendición de nacer en este país. Y en este país, aunque sucedan las cosas, ¿verdad? O siempre haya gente que dice que hay cosas que tienen que cambiar y así, somos un país excepcional. O sea, desde mucho antes de que yo naciera se tomaron decisiones país que nos tienen hoy donde estamos, desde el tema energético, pero también en un enfoque social, en educación. Soy producto de la educación de los 80s, donde fue cuando se empezaron a generar más los parques nacionales o a proteger más, y entonces venimos de una generación con conservación en nuestra cabeza. Sí, en el ADN. Y eso lo hace como un camino natural para uno, pero también hace que el respaldo de que Costa Rica tenga tantos años defendiendo tantas cosas, porque no es solo el tema de conservación, somos pioneros en pagos por servicios ambientales, somos conocidos en el mundo por nuestra energía renovable, por la biodiversidad, por ecoturismo, todo eso que Costa Rica, que muchos costarricenses han construido desde antes de mí y aún siguen construyendo, hace que cuando uno converse en otros espacios fuera del país, ya tenga como una cierta credibilidad, sí, porque viene de un lugar ahí donde en serio se han trabajado todas estas cosas. Y yo soy comunicadora, yo en realidad me especialicé en publicidad, pero la vida me hizo relacionista pública, que es otra parte de la comunicación, y eso solo significa que hablo con todo el mundo y hablo mucho. Cuando uno empieza a conectar con personas, no se nota. Para nada. Cuando uno, eso me ha llevado precisamente a, pues en la conversadera, uno va conociendo y va haciendo, ¿verdad?, relaciones y va moviéndose a otros proyectos que, como te digo, cuando es con pasión, las cosas siguen jalando lo mismo y te llegan otras personas. Y eso hoy en día me tiene trabajando con una iniciativa del Gran Caribe donde somos 11 países, pero en conexión con otras organizaciones del resto de Latinoamérica, de África, de Asia y de otros lugares que también están trabajando el tema de energía, específicamente el tema de dejar atrás los combustibles fósiles. Entonces, es como una bola de nieve, una cosa lleva a la otra, pero el respaldo de ser costarricense pesa mucho hoy en día. Tenemos además ejemplos internacionales en estos temas muy fuertes como doña Cristiana Figueres, que ya también ubican en muchos lugares con temas de cambio climático, y entonces o don Franklin Chang, por ejemplo. Entonces nosotros nos gusta decir que somos un país chiquito con una voz muy grande. Y un buen galillo, uno se empodera con eso también, ¿verdad? Y vas y hablas con ese empoderamiento fuera del país y los otros países te toman en serio, ¿verdad? Y nos usan de ejemplo para muchas cosas. Porque ahora hablábamos de cómo ve Latinoamérica la lógica de evolucionar hacia energías limpias, combustibles renovables, generación autodistribuida, etcétera. Porque nosotros, digamos, el tema lo discutimos, hay proyectos de ley, hay toda una jurisprudencia, toda una lógica también de negocios que
que está ahí, ¿verdad? O sea, y ahorita vamos a tocar el tema de la oportunidad, pero ¿cómo América Latina ve esa realidad y cuáles son como las bemoles, las broncas que vos ves en América Latina y por qué ven a Costa Rica como un ejemplo a seguir? Sí, primero que nada, es bien interesante porque América Latina, los países latinoamericanos y del Caribe, porque en realidad entramos como en una dinámica muy similar, aunque tengamos algunas historias muy distintas, los países, especialmente los países del Caribe, pero es una región muy diversa, ¿verdad? Las realidades de los diferentes países son muy distintas. Recientemente, por ejemplo, hablaba con Belice, que también está en una lucha por proteger el área arrecifal mesoamericana de explotación petrolera, y Belice, por ejemplo, se parece mucho a nosotros, pero hablan inglés, pero son pequeños y tenemos similitudes, mientras que Argentina, por ejemplo, es una dinámica muy distinta. Pero te quiero contar una pequeña anécdota que me parece muy interesante. También, de una vez. Ya que estamos en confianza, sí. hablámoslo, ¿verdad? Antes de tal vez decirte cuáles son cómo está el tema de energía y qué se puede hacer y cuáles son los problemas, estuve recientemente en un evento donde estábamos, en un taller de varios días tratando de desarrollar una narrativa mundial, ¿verdad? Global, con organizaciones, lo que llaman organizaciones de base, o sea, organizaciones de la sociedad civil que trabajan de lleno, que no son políticas, sino que trabajan de lleno y sin fines de lucro en la lucha contra la expansión de los combustibles fósiles. Habemos de todo el mundo. Y teníamos que hacer como proyectos regionales, y los latinoamericanos fuimos los únicos que logramos hacer algo en concreto, en conjunto, porque nos unían muchas cosas. Nos une, de hecho vacilábamos que somos la tierra de la Pachamama, y, o sea, nos unen, hay como ciertos valores muy bonitos latinoamericanos que compartimos, y entonces en ese sentido hasta siento yo que en estos espacios a veces nos es más fácil trabajar juntos, a pesar de las diferencias. Que en su mayoría hablamos el mismo idioma. Exacto, hay valores como la familia, ¿verdad? Ciertas cosas, la naturaleza, muchas cosas muy parecidas. Y bueno, eso se refleja en la lucha por un futuro con energías limpias y por frenar un poco la expansión de los combustibles fósiles, porque también en Latinoamérica es bien particular que muchas de las organizaciones que trabajan tratando de proteger sus territorios de exploración y explotación de gas natural y de petróleo son relacionadas con territorios indígenas. Hay muchísimas poblaciones originarias en Latinoamérica que están de lleno trabajando el tema de transformación en general, energética, pero algunos les dicen transformación ecológica, ¿verdad? Porque es un cambio no solo de la energía que consumimos, sino del sistema en el que vivimos, para que ojalá consuma menos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso también hace que en Latinoamérica hayan algunos bemoles bien llamativos, interesantes, muy basados en ideologías pues precolombinas, ¿verdad? Y Latinoamérica también tiene varias ventajas de que mucho de Latinoamérica a nivel de energía se trabajó con hidroeléctrica desde hace muchos años, no solo nosotros, eso es muy, muy parecido en muchos lados. Entonces hay como un inicio de renovables más que de combustibles fósiles. Ahora, el tema es que lugares como Latinoamérica y África en la dinámica global se consideran territorios de sacrificio. Eso significa que son los lugares de extracción, ¿verdad? El ratón de laboratorio. Exacto. Entonces, yo siento que en este momento tanto las organizaciones africanas como las latinoamericanas se han empoderado más a entender que no tenemos que ir detrás del norte global, o sea, que no hay como una solución pareja que nos dicen los países desarrollados que los demás debemos de seguir, sino que Latinoamérica tiene todo para decidir cuál es su transformación, cómo debería de ser esta transición que haga la región con sus propios recursos. Algo muy importante en el tema de transición energética es que hay que tratar de abandonar un poco la idea de que hay una solución, ¿verdad? De que es
un tipo de energía, el que es el santo cuando hay grial una de todo. diversificación, No, es, y nosotros- y además depende de lo local. Claro. Lo más importante es generar y producir con lo que se tiene. Sí. Y esa visión viene mucho de Latinoamérica, mucho más de no sigamos estas recetas, no hace falta, lo podemos hacer nosotros. Ahorita me vas a contar, bueno, de lo que hablábamos, de la oportunidad que tiene Costa Rica específicamente para ir entrando en nuestra tierra, ir aterrizando ahí un toquecillo. Pero antes, Carito, vamos a ver un videíto justamente de América Latina, donde se habla del gas natural y las energías renovables, Ok. para también que los que están viéndonos también conozcan un poquito más sobre dicha realidad. Bueno, tenemos aquí el ejemplo a viva voz, pero ese videíto también puede servirles de información adicional. Vamos con el siguiente video. La propia Unión Europea, pese a las críticas, ha clasificado la inversión en gas como energía verde. Pero según los cálculos de la ONU, apostar por las energías limpias como la eólica, la solar, las plantas geotérmicas y las centrales hidroeléctricas daría a la región más beneficios y más empleo. Desde el punto de vista económico, con el gas natural, América Latina y el Caribe lograrían un beneficio neto equivalente al 7% de su Producto Interno Bruto de 2019. Apostando por las energías renovables, el beneficio aumentaría a casi el 20% del PIB regional de ese mismo año. En cuanto al empleo, el gas natural lograría crear 35.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2050. Con las renovables, en cambio, se generarían casi 3 millones de nuevos empleos, lo que compensaría los trabajos que se perdieran con el cierre de proyectos petroleros de carbón y gas natural. Y desde el punto de vista medioambiental, si América Latina prioriza el consumo del gas, solo habría una reducción del 20% de emisiones de efecto invernadero para 2050. Con las energías limpias, en cambio, la disminución sería del 75%. Según la ONU, los costes de las energías renovables se han reducido drásticamente en la última década y siguen bajando año tras año. Y las energías limpias presentan ahora opciones más baratas que las centrales térmicas convencionales en la mayoría de países de América Latina. Carito, bueno, ya vimos el video de la comparación entre gas natural y energías renovables. Entendimos también un poquito la lógica geopolítica del tema. Pero más allá, la realidad, o sea, ¿por qué para Carolina Sánchez las energías renovables, más allá de un tema hasta de cliché, es una oportunidad? ¿Por qué vos ves que las energías renovables es el negocio del presente? ¿Por qué vos ves que las energías renovables hoy en día deben de ser una prioridad en muchos temas, en muchas lógicas, desde la integralidad? Contanos un poquito. Bueno, hay varias razones, pero empecemos por el hecho de que el planeta necesita que todo sea energía renovable, ¿verdad? Entonces, más allá de una oportunidad, es una demanda global para frenar los impactos del cambio climático, por un lado. Pero además, invertir en energía renovable puede hacer más resiliente a muchísimos lugares a estos efectos del cambio climático. Por ejemplo, hay lugares en el Caribe, ¿verdad? Las islas son de los países que más riesgo tienen con el crecimiento del mar, ¿verdad? O que llegue más lejos. Y, por ejemplo, las energías renovables pueden ayudar a tener respaldos para momentos de desastres, para tener, ¿verdad?, capacidad de tener electricidad aún en medio de un huracán, por ejemplo, y cosas así. Entonces, invertir en energía renovable también genera resiliencia para el cambio climático, además de que obviamente estás aportando a bajar todo el tema de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero que provocan este calentamiento global. Pero también es una oportunidad porque, bueno, hoy en día las energías renovables son más rentables. Ya los precios la han llevado especialmente a la solar y a la eólica a hacer una mejor inversión a nivel país, empresa o a nivel regional, digamos, que los combustibles fósiles. Entonces, económicamente también hace sentido invertir en energías renovables, pero también
Las energías renovables presentan un montón de oportunidades, incluso no solo de inversión nacional o de gobiernos, pero también se prestan para la descentralización de la generación eléctrica. Eso significa que no necesariamente hay que generar en una planta gigante, en un lugar que tira cableado por todo el país, sino que se puede generar a más pequeña escala y entonces se empieza a generar lo que llamamos generación comunitaria, que también es un concepto muy, muy bonito dentro de esta idea de sistemas económicos, sistemas de consumo y de producción. Más bienestar y mayor calidad de vida. Más involucramiento y más ingresos, claro, de todo el mundo. Hay una cosa muy particular que sucede especialmente con la energía solar, que es algo que a mí me gusta siempre recalcar, que cuando, y que lo he visto de primera mano con muchos clientes de generación distribuida, o sea que tienen sus paneles solares para generación propia, y entonces se empiezan a entender cómo consumen energía, cómo consumen electricidad. La mayoría de las personas pagan el recibo y solo saben si les salió caro o no. No saben qué hay detrás, pero cuando te vuelves generador, entendés qué implica, entendés qué cosa consume en tu casa, qué puedo hacer para ser más eficiente, porque un tema muy importante en energía es la eficiencia. Claro, eso debería ser lo número uno. Entonces también vuelve a la gente más consciente, ¿verdad? De involucrarse, que haya más un tema comunitario. Eso es como cuando uno lleva el carro al mecánico y el mecánico te explica y entonces ya uno, ese es el ruido y por ahí viene la vara. Y se siente uno empoderado, claro, porque sabe cómo funciona su carro, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando sabes cómo funciona tu electricidad en tu casa o la energía en general. Y después también hay toda otra oportunidad grande en el tema de diferentes nichos de mercado en la producción tecnológica. Son muchas las cosas que se derivan y la tecnología que se necesita para los temas de energía renovables que generan otros mercados también. Hoy en día la energía renovable de hecho genera más empleos, que les dicen empleos verdes además, que los combustibles fósiles, por ejemplo. Imagínate. Entonces, o sea, la oportunidad. Hay muchas cosas realmente de beneficios. Más allá de solo el hecho de el cambio climático nos lo exige, ¿verdad? Sí, más allá de un discurso y como lo hablábamos, más allá de un cliché, yo creo que hay que romper un poquito ¿verdad? Y desligarnos un poquito del tema ideológico, sino más bien la oportunidad, la importancia de todo lo que se puede generar, todo el impacto, toda la lógica productiva y positiva que esto implica, ¿verdad? Claro. Y entendiendo eso, Carito, entendiendo eso es que vos me decías que Costa Rica tiene la bola en el punto de penal y o sea, sin portero. ¿Cómo es la historia? Contame, ¿por qué vos ves esa oportunidad? ¿Cuáles son los nichos, los frentes de acción, las áreas en las cuales podemos ser más agresivos? No solamente en la lógica de producir energía renovable, pero sino toda la integralidad. Contanos un poquito. Sí, en realidad, como te decía antes, tomaron algunas decisiones muy bien tomadas hace muchos años sobre cómo querían que Costa Rica fuera y por dicha las hemos ido sosteniendo. Y a mí me gusta pensar que Costa Rica es un país de sostenibilidad, porque no solo por las decisiones que se toman a nivel gubernamental, sino porque muchas personas, empresas, organizaciones trabajamos por eso. Y eso ha generado, para empezar por el lado de la imagen, porque hay muchas cosas, razones de por qué Costa Rica se debería de seguir beneficiando acá en el tema de energías renovables, pero además hemos construido una imagen país basado en nuestras energías renovables que también tiene un efecto, por ejemplo, en nuestro turismo. Entonces hay todo un... Sí, es cierto. O sea, el turismo aquí explotó porque vendemos el país como un país verde, amigable. Las personas vienen a hacer ecoturismo, ahora se promueve el turismo rural, la gente quiere conocer cómo funcionan las cosas, cómo se cultiva el café, cosas más así, pero hasta se hace turismo de energías renovables en este momento. En San Carlos, en Guanacaste, hay empresas que parte de la gira turística es ir a ver la planta solar, la planta eólica o las geotérmicas que hay en esas zonas. Pero eso por un lado como en la parte de imagen y que ya hemos construido. Esa imagen además hace que tengamos oportunidades de acceso a cooperación internacional, que es muy importante en este país, porque nos consideran un país
especial para proyectos pilotos. Entonces hay investigación y desarrollo. Hay muchísima cooperación internacional que trabaja acá por todo, por nuestro talento humano, por la experiencia, etcétera, haciendo proyectos pilotos en energía, en transporte, que al final es energía, etcétera, que después replican en Centroamérica y en otros lugares. Entonces también seguir siendo renovables y ser cada vez más renovables también sigue aumentando esa oportunidad de inversión en ese sentido. Pero también ya Costa Rica tiene la ventaja de que tiene una matriz eléctrica muy renovable y eso hace que podamos cambiar toda nuestra energía más fácil que otros países. Cuando los países consumen carbón para su electricidad, tenés ya que hacer un cambio muy grande para pasarte a renovable en todo sentido. Con costos operativos mucho más caros, con un mayor impacto ambiental, etcétera. En cambio, nosotros ya tenemos una matriz eléctrica renovable y ahora lo que falta es mover el transporte para que se aproveche eso también un poco y ser realmente 100% renovables a nivel de energía. Entonces, ahí también hay una oportunidad incluso de ser un poco líderes en ese sentido y ya lo somos en electromovilidad un montón. Somos uno de los países que tiene más líneas de electrolineras claro, en la región. Y entonces también está esa oportunidad. De electrolineras, estaba viendo que en Alemania ya están innovando con hubs, donde la gente llega a cargar el carro para que se cargue y tienen sus espacios de coworking y sus espacios también de hacer meetings virtuales y demás, o sea, ¿hacia dónde va? Nosotros también tenemos esa oportunidad. Claro, un montón. Y ahora, en ese sentido un poco, tal vez no tanto la electromovilidad, pero también eso de ser como un hub, también se ve como con el tema de los nómadas digitales, ¿verdad? Que vienen y entonces, qué chiva, estoy en Costa Rica, donde todo es renovable y tal, y puedo alquilar un carro eléctrico y todo, y entonces también genera un poco de nuevo la imagen, ¿verdad? Del país que somos. Eso es lo que mayor valor nos da. Y es lo que yo pienso que sí nos da muchísimo valor, pero tal vez también para aterrizar un poco más en las oportunidades, o sea, de por qué Costa Rica debe seguir apuntándole a la parte renovable, es que también hay todo otro tema económico en la atracción de inversiones, ya no tanto de cooperación internacional, sino también de empresas. Las empresas, especialmente las multinacionales, pero todas las empresas hoy en día tienen que dirigirse hacia sostenibilidad, porque así se lo exige el mundo y así se lo exigen los consumidores hoy en día. Entonces ahora en Costa Rica hay empresas muy buenas que hacen reportes de sostenibilidad todos los años, que de verdad miden, que de verdad dicen, pero también vienen empresas internacionales a hacer sus gestiones aquí porque tenemos buen talento humano, porque tenemos recursos, pero porque dentro de sus mediciones de sostenibilidad pueden decir que trabajan con nuestra electricidad renovable. Sí, entonces eso les da un valor agregado. Eso es un valor agregado. Y después cuando reportan, pues están usando electricidad renovable porque están en Costa Rica. Made in Costa Rica. Entonces eso también es una oportunidad de por qué no podemos dejar ir, ¿verdad? De esto que tenemos. Pero además, en Costa Rica se hace investigación, o sea, somos un país pequeñito, pero hemos ido soltando un poco la idea de tercermundista, ¿verdad? De producción agrícola, súper importante, que por dicha tenemos muy fuerte en el país, pero también ahora hay producción tecnológica. Sí, hay que diversificar, no podemos quedarnos solamente... Exacto, hay mucha producción. La parcela creció y se sembraron otras semillitas y crecieron y ahí van y va creciendo y cuando te das cuenta... ¿verdad? Y tenemos la capacidad, el ingenio, todo para generar eso. Entonces ya tenemos experiencia con la producción de tecnología, con Intel, con todo el tema de instrumentos médicos que nos ha puesto además en una posición a nivel latinoamericana muy importante como un hub para ese tipo de empresas y ese tipo de generación de tecnología. Pero además se hace investigación en hidrógeno verde, se hace investigación en geotermia de baja entalpía, se hace investigación en biomasa, o sea, sí hay
mucho desarrollo científico y la academia es muy importante en el desarrollo científico de la energía en el país, y eso también nos abre muchas oportunidades de negocio. En Costa Rica se podría estar generando la tecnología para el hidrógeno verde que muchos países quieren ahora invertir y quieren fomentar, ¿verdad? Tendríamos cubierto la necesidad. Exacto, entonces tenemos una oportunidad de negocios grande, donde también podríamos estar generando el hidrógeno verde para el consumo interno, propio, pero más allá, porque en realidad nuestro país es un mercado chiquito, pero nosotros podríamos ser un gran exportador de tecnología. Hay gente que dice que se nos pasó la ola con la época solar, ¿verdad? Porque pudimos habernos metido en esa producción de tecnología, pero lo hermoso de la energía es que la energía se sigue transformando y las tecnologías también. O sea, eso sigue constantemente en transformación. Entonces, siempre hay espacio para innovación, siempre hay espacio para producir tecnología. Nos falta mucho camino a nivel mundial en temas energéticos con el almacenamiento. Ese es realmente el siguiente, como la meta principal ahorita es encontrar almacenamiento que ojalá no implique extractivismo en otros lados, ¿verdad? Que sea lo más sostenible posible, y eso es algo en lo que Costa Rica podría trabajar. Costa Rica podría ser un gran ejemplo de cómo las represas hidroeléctricas pueden ser la gran batería de un país, por ponerte un ejemplo. O sea, en este momento tenemos todo para ser uno de los primeros países que diga, producimos a punta de geotermia, de eólica, de solar, y tenemos las represas de hidroeléctricas para que sean nuestra batería, que es el problema que tenemos en este momento, porque no hay suficiente agua en las hidroeléctricas. Pero si tuviéramos una matriz más variada, con muchas opciones, porque de nuevo te digo, no es una solución, es la diversificación. Si diversificamos todo eso y no usamos el agua va a ser nuestro respaldo. Va a ser nuestro respaldo. Entonces hay mucho que Costa Rica puede hacer a nivel de energía. Un punto muy importante de las oportunidades en el tema energético para los ticos, más allá de Costa Rica, es que, como te decía, que por ser de Costa Rica hay esta sensación de que sí sabemos de estos temas. En muchas de las... No, de lo que no sabe, inventa. Esa también puede ser, ¿verdad? O hablamos de madre. Entre la hablada parece que uno sabe. Pero hay muchísimos ticos y ticas, dichosamente muchas ticas también, que trabajan en temas energéticos a nivel internacional. Desde, por ejemplo, las organizaciones de energía latinoamericanas, desde las empresas que controlan el mercado eléctrico regional. O sea, es que de verdad que sí. Muy ubicado. Bueno, vos sos el ejemplo, o sea, bueno, ahora lo hablábamos y no es por echarte flores, pero o sea, de verdad que es un lujo tenerte y que nos contes toda esta historia, ¿verdad? Y que la puedas transmitir hacia quienes nos siguen y entiendan por qué es importante de verdad apostarle al caballo ganador, que son las energías renovables. Muchas gracias, ojalá logre transmitir la energía de lo importante. Es que sos una más espabilada, ya por eso comenzaste bien, ¿verdad? Qué dicha, me alegra. Carito, mira, bueno, el tiempo va ganando, vamos a ver otro videíto muy corto sobre qué son las energías renovables para la niña Pochita, ¿verdad? Para que le llegue a todo el mundo y que entiendan de verdad cómo es la jugada, ¿verdad? Entonces vamos con el siguiente video sobre qué son las energías renovables. Son energías renovables aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad limpia sin contribuir al cambio climático. Estas son 5 de las energías renovables más utilizadas. La eólica es una de las energías renovables más extendida en la actualidad. Esta energía aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad limpia. Por su parte, la energía solar fotovoltaica transforma directamente la radiación solar en electricidad gracias a los paneles solares integrados por células fotovoltaicas. La energía termosolar, también llamada termoeléctrica, concentra con espejos la radiación solar para calentar un fluido con el que producir vapor y con este, a su vez, electricidad. En el caso de la energía hidráulica, se aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir y en ocasiones almacenar electricidad limpia. Por último, la biomasa utiliza materia orgánica como fuente de energía.
Esta materia puede ser natural, residual o procedente de cultivos energéticos. Bueno, Carito, ya hablamos de las oportunidades, ya hablamos un poquito de la realidad en América Latina, ya hablamos un poquito también de cómo llegaste a esto. Contanos un poquito hacia dónde vamos, cuáles son los retos, qué es lo que viene, por qué debemos verdaderamente ponerle el ojo a todo lo que hemos venido conversando, más allá de un simple discurso, ¿verdad? Porque yo creo que es importante, como dicen, aterrizar, ¿verdad? Y ok, vamos hacia tal realidad y los retos son tales, y para que estos retos se conviertan en una oportunidad o en éxito, hay que hacer esto, pero yo no sé, usted es la que sabe, entonces cuénteme un poquito. Sí, hay varios retos, ¿verdad? Como en todo. Pero a nivel de energía para Costa Rica, el reto más importante es el transporte. Como en realidad lo es para la gran mayoría de los países en Latinoamérica y en el mundo. El transporte es el mayor consumidor de energía y el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Pero en Costa Rica en particular, precisamente como hablábamos, tenemos una matriz eléctrica ya muy renovable, y aquí el reto sería cómo vamos desarrollando un transporte que también sea limpio, pero además no pasa solo por la tecnología y la energía, sino por el ordenamiento y lo que llamamos movilidad, movilidad sostenible, que ya implica muchos, como una integralidad, digamos, del tema transporte. Entonces está por un lado qué energía usamos para el transporte, donde hay gente proponiendo temas de biocombustibles, el hidrógeno verde viene fuerte para el tema, la electromovilidad, y todo eso es el tema de qué fuente energética usamos para el transporte. Pero movilidad sostenible también implica que trabajemos en un sistema de transporte público mucho más eficiente, que las ciudades se enfoquen en tener temas para los peatones, temas, o sea, como que sea una ciudad también caminable, por ejemplo, entra dentro del tema de movilidad sostenible. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el tema de la caminabilidad en transporte, en movilidad en general, es muy importante porque además somos una población que va envejeciendo, sí. que entonces sería muy importante que nuestras ciudades sean aptas para eso. Que no debería, en cierto momento, para cuando vos y yo estemos en la tercera edad, vamos a ser la generación más grande de personas en la tercera edad que ha tenido este país, y ya después van disminuyendo las generaciones, y entonces también pues no sería lo ideal pensar en que todos que vamos a estar hasta no sé qué edad manejando carros, ¿verdad? Y debería de haber una idea más integral. O sea, claro. ¿Verdad? O sea. Entonces, bueno, transporte es definitivamente el reto más grande. Implica, eso pasa también por transporte de carga, las flotillas, la movilidad sostenible también implica, por ejemplo, que las empresas trabajen temas de movilidad para sus empleados, promuevan el uso de la bicicleta, que las ciudades promuevan el uso de la bicicleta y se trabaje mucho el tema de compartir la vía, ¿verdad? O de usuarios de vía, porque somos todos usuarios de vía, y a veces tal vez yo soy en la mañana usuario de vía a través de un bus y después usuario de vía a través de un carro, y al rato voy caminando y después saqué la bici. O sea, compartimos todo lo mismo, pero no tenemos todos los mismos derechos en la vía. Entonces, el tema de movilidad y transporte es el reto a nivel de energía más importante. Hay otro tema importante con el tema de energía y electricidad específicamente, que es el reclamo de muchas industrias y empresas con los costos, ¿verdad? Para producir ellos mismos. Y en ese sentido, Costa Rica ha ido a pasos un poquito lentos, pero ha ido avanzando en el tema de la autogeneración. Ahorita está un poquito estancado el tema a nivel de reglamentos y cosas, pero hemos ido avanzando, y creo que las regulaciones nuevas también son un poquito más de provecho para las empresas y la industria, y ahí entonces también hay mucho que se puede trabajar en ese sentido para promover la autogeneración, para que eso baje los costos a nivel eléctrico también de las
empresas y las industrias, pero también hay otro montón de tecnologías. Por ejemplo, la geotermia de baja entalpía es una energía que se puede usar, por ejemplo, para aires acondicionados. Entonces el sector turismo, los grandes hoteles podrían tener sus aires, que sin duda será uno de los elementos que más consume electricidad en cualquier lugar, ¿verdad? Si estamos hablando de una industria, no sé, por ejemplo, a veces hasta en los temas de pesca y así tienen que tener grandes chillers, ¿verdad? De enfriamiento. Eso podría haber una solución a través de la geotermia de baja entalpía, que es como, digamos, geotermia a baja escala, algo bastante menos invasivo, que por ahí podría haber una opción. Hay opciones de biomasa para muchas empresas y organizaciones, por ejemplo en el café, en la caña, que pueden usar algunos de sus residuos, a la vez ya empezar un tema más de economía circular, ¿verdad? Donde están cuidando también todos los residuos y generar ya sea calor o electricidad para sus empresas. O sea, la ventaja competitiva es increíble. Exacto. Aprovechando los recursos. Entonces, eso es un reto también. Hay mucha empresa, hay mucho visionario ya moviéndose en ese sentido, pero todavía nos falta. Bueno, justamente eso es lo que queríamos también. Este programa también está hecho para liderar, para innovar, para romper un poquito el molde, y también la mejor manera de dar a conocer es comunicar, ¿verdad? Y que le diga a usted. Entonces también, pues, y bueno, eso es lo que buscamos. Personalmente también creo que el reto en este momento en mi trabajo más importante es justamente comunicar por qué Costa Rica debe de seguir siendo un país ejemplo de energías renovables y no echar para atrás con ideas del pasado, con pensar en explotar petróleo o gas natural en nuestro país, en nuestros mares, en nuestros territorios indígenas. Es un sinsentido en este momento, y sí creo que es un reto que, con tantas cosas y tantas incluso fake news y desinformación que hay, que la gente sí tenga acceso a datos reales de por qué el país debe de seguir su camino, de su senda virtuosa de desarrollo sostenible que por tanto tiempo nos ha transitado. Tantos y tan buenos resultados, ¿verdad? Y que seguirán dando además, ¿verdad? Correcto. Carito, de verdad, wow, un lujo. Primero, Muchas lo que gracias. puedo decir, de verdad, conversar con vos, aparte de que es un placer, aparte de que es súper ameno siempre, porque los dos hablamos mucho, los dos somos despabilados, ¿verdad? Y estamos en 30,000 cosas. También para mí es de verdad un honor aprender siempre de vos, y no solo para mí, es para todos los que nos siguen y los que de verdad pues nos apoyan siempre. Esta es tu casa. Cuando quieras hablar sobre muchos temas, sobre las muchas cosas que haces, siempre bienvenida. Y de verdad, Carito, de verdad, a echar para adelante, a seguir. Y yo creo que sí, el país debe siempre pensar en que estamos en la segunda mitad del siglo XXI, que debemos pensar qué es lo que viene, pero qué es lo que ya está. Exacto. Y trabajar con lo que ya está y maximizarlo, y entender que tenemos una imagen que no se construyó por la linda cara o porque sí, es por toda una lógica de política pública que nos respalda. Y vos me lo decías ahora antes de comenzar, que vos vas a Argentina, vas a Barbados, vas a un montón de lugares, Costa Rica, protección del ambiente, energías limpias, ambientalista, o sea, un país con una biodiversidad increíble, ecoturismo, el pura vida, y eso es el pura vida. Eso ¿verdad? es el pura vida. Vivir de verdad protegiendo y siendo agradecido con el entorno en el que estamos. Gracias, Carito, de verdad. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias a Aromatizantes Nano, que siempre nos apoya. Aquí están los aceites Nano para que los compran y les dé esa paz interna. Gracias al equipo de producción. Recuerden de verdad seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Ya estamos en Spotify también en la parte de podcast. Y bueno, de verdad, gracias como siempre. Carito, Un placer. bienvenida como siempre, y a la próxima nos veremos para tocar otros temas. Perfecto, muchas gracias. Chao.